Buen día, amada Iglesia. Damos gracias al Señor por un domingo más que podemos estar juntos para compartir de su palabra bendita. Estamos ya llegando al final de la epístola de Judas y es una carta preciosa, tiene mucha similitud con la segunda carta de Pedro, como hemos estado estudiando. Está enfocada, como hemos visto, principalmente en denunciar a los apóstatas y guiar a la iglesia cuál debe ser su manera de proceder hasta que Cristo venga, a pesar de la influencia de los apóstatas, de los falsos maestros que intentan destruir la fe de los verdaderos creyentes. Ese es el tema puntual que Judas tiene, y para él es una gran solicitud escribir a la iglesia sobre esto. El amor de Judas, hermano de Cristo, hermano de Jacobo, el amor que él tiene por la causa, por el reino de su medio hermano Jesús, por el reino de Dios. El hecho de querer ver a la iglesia firme a pesar de los errores doctrinales que se promovían en ese tiempo, es que lo mueve a él a tener una gran solicitud para escribir acerca de una salvación en común, de la cual los creyentes no se deben mover hasta que Cristo venga. Te invito a que puedas abrir tu Biblia y vamos a leer Judas desde el versículo 3 hasta el final. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es una carta estremecedora, maravillosa. Esta carta habla justamente del ataque que la Iglesia está recibiendo para destruir la común fe, la fe que ha sido una vez dada a los santos, y el llamado de Judas es una exhortación a permanecer fieles, firmes en la fe hasta que Cristo venga. Es por eso que Judas dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, esperemos la venida del Señor. Nos conservemos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa fue la exhortación que recibimos el domingo anterior. Pero el punto que trata Judas es que no deja la carta abierta, como dando o echando un peso sobre los creyentes, sin darles el verdadero secreto para que no claudiquen en su fe hasta que Cristo venga. Y en esta mañana el Señor nos va a exhortar a través de este sermón a aferrarnos al Dios que es protagonista de nuestra preservación. Aferrarnos al Dios que es protagonista de nuestra preservación. El cierre de la carta cuenta justamente con este tema. Judas llama a la iglesia a que se aferre al Dios que preserva a la iglesia sin caída hasta que Cristo venga. Lo dice de esta manera: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El sermón de hoy es este: esperemos al Señor aferrados a Dios. Aferrados a Dios. El sermón contiene 4 puntos. El primero de ellos: el protagonista de nuestra preservación. Versículo 24. Y aquel que es poderoso. En segundo lugar, el segundo punto del sermón es el propósito de la preservación. Dice: para guardaros sin caída. El tercer punto del sermón es justamente lo que sigue, el resultado de la preservación. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y el cuarto punto del sermón es una exhortación a adorar al preservador, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria
y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En este mundo actual, el tema de la seguridad es verdaderamente costoso. El ser humano está tan atacado por amenazas desde todos ángulos de la sociedad. Hay amenazas que claman pidiendo seguridad. La seguridad es un tema actual porque es lo que falta. La seguridad es necesario cuando salimos a la ruta. Si hay un auto que no tiene seguro, tenemos miedo de salir. No vaya a ser que golpee a alguien. La seguridad es un tema social. No quiero salir de tal hora a tal hora porque no sé si vuelvo. Pero hay un grupo de personas que pueden gozar en esta mañana de la absoluta seguridad de que terminarán en el cielo. Y son los verdaderos creyentes. Si hay alguien que le da seguridad a los suyos, es Dios. Y solamente quiero conectar la introducción, la ilustración de la introducción, a decirte que Dios es el que te preserva, que Dios es el que te cuida, que Él es el que te acompaña de la mano hasta el fin. Es por eso que Judas le da a la iglesia el verdadero secreto. Es Dios quien nos preserva para entrar a la gloria final, sin claudicar, sin abandonar la fe. El primer punto del sermón es justamente desentrañar al autor, al protagonista de nuestra preservación. Y Judas se encarga de señalarlo y dice, y aquel que es poderoso. Es como que el gran índice de Judas, guiado por el Espíritu, es que nos posicionemos en la persona de Dios. Es un cierre que está conectado con el principio de la carta, en donde claramente Judas le dice a la iglesia que somos llamados, que somos santificados en Dios Padre y que somos guardados en Jesucristo. Entonces él cierra la carta diciéndole a la iglesia, abrácense al que ideó la salvación. Los vuelve a Dios. El cierre de la epístola tiene una conexión directa. Es una carta circular, cerrada, abrochada. El Dios que los ha llamado, el Dios que los ha santificado y el Dios que los guarda en Cristo es el Dios que de la mano los conducirá a la gloria. Aférrense a Él. Si en algún momento fuisteis llamado al temor por decir, ¿cómo puedo ser fiel? ¿Cómo puedo no claudicar, no dejar la fe hasta que Cristo venga, habiendo tanta lucha contra mi pecado, habiendo tanta influencia externa de tentación? La respuesta es el sermón de esta mañana. Aférrate a Dios. Él es el que te preserva para llegar a la gloria sin que claudiques. Dicho de otra manera y a manera de reflexión, quiero llamarte a que pienses que si tu estado de vínculo con Dios es pobre y es débil, estarás afectado por el temor a la caída permanentemente. Y aquel que es poderoso. ¿Por qué es que Judas señala al autor de la preservación? Porque él es el que está dispuesto a preservar a su pueblo. Sea amable y busque en su Biblia Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Es un texto que habitualmente lo decimos, pero es un texto que tiene conexión directa con el texto de Judas. Dios es el autor de la salvación y todas las cosas que Él permite en la vida de sus hijos son aquellas cosas que obran para bien. Él está dispuesto a guardarnos hasta el fin. Él ha diseñado para los que escogió un tránsito terrenal seguro hasta el día de la eternidad. Si hay algo que los reformadores hablan sobre el diseño de Dios, es que los verdaderos nunca abandonarán para siempre la fe. Pueden tener golpes en su vida, pueden tener resbalones en su vida, pueden tener caídas en su vida, pero no van a apostatar de la fe. El propósito que Dios tiene es estar dispuesto a preservar a los suyos para el día de la eternidad. Vaya a Efesios capítulo 1, si es tan amable, versículos 9 al 11. Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tanto Pablo, escribiendo a los romanos, está vinculando la realidad del creyente a un propósito de Dios. A los que aman a Dios todo ayuda bien. Pablo le escribe a los efesios y dice que en él hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios está dispuesto a preservar a los suyos porque de esta manera diseñó el plan. Dios es el que guarda y libra a los creyentes de que claudiquen. Esto quiere decir que en su plan de redención, la fe salvadora que Él ha otorgado a sus hijos para que crean en Cristo es una fe de naturaleza gloriosa que no se quiebra con el impacto del golpe de Satanás. Y entonces usted puede preguntar, pero yo más de una vez tuve ganas de abandonar. ¿Qué pasó ahí? Y para eso es el sermón de esta mañana. Aferrate a Dios. Él es el que preserva a la iglesia hasta el día de la redención final. El que no tiene un vínculo sano con aquel que es poderoso, es el que sentirá inestabilidad, inconstancia, afecto y apego por el mundo, gusto y deseo de pecar. Pero el llamado de Judas en esta mañana es que nos aferremos al que nos preserva sin caída hasta el día de la gloria. El que verdaderamente entiende esto no pasa un día sin orar. El que verdaderamente entiende esto no pasa un día sin escudriñar las Escrituras. El que verdaderamente entiende esto no pasa un día sin el ejercicio del arrepentimiento y de la confesión para la mortificación de sus pecados. Y aquel que es poderoso, ya el Señor en su ministerio lo había apuntado. Cuando Él dice en San Juan capítulo 6, el versículo 37 al 40, todo lo que el Padre me da vendrá a mí.
Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Aférrate al que diseñó un plan perfecto para que ningún hijo de él se pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Su diseño es guía y preservación hasta el día de la resurrección final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Pastor, es muy difícil mantenerse fiel hasta el día de la venida del Señor. Aférrate a aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Te lo dice la palabra. ¿Y por qué me pasó esto en la vida? ¿Por qué fallé tanto? Aférrate a aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Pero yo caí, no te aferraste. Es fácil. El que toma distancia del Dios que salva es el que camina en la cornisa de la apostasía. Pero la palabra va más allá. No solamente habla de la disposición a preservarnos. Pedro da un detalle. No solamente que el que diseñó el plan lo diseñó de manera perfecta para que ningún creyente quede a la vera del camino, en el camino, sino que todos lleguen a la gloria. Aparte de eso, Judas aporta el verdadero secreto para tu seguridad. Es poderoso para hacerlo. Entonces la ecuación de Dios no falla. El que falla es el hombre. Si yo adoro a un Dios que es poderoso, ¿por qué me la mando a cada rato? Fíjate que la adoración no sea de la boca para afuera. Pedro da el secreto. El que diseñó el plan para preservar a los suyos contiene el poder, la autoridad para haber decretado un proyecto de salvación perfecto como es Él, que no falla en el camino. Es tan difícil ilustrarlo, ¿no? Pero cuando nosotros compramos un vehículo que queremos que no nos deje en la mitad de la ruta. Y lo que tratamos es que el vendedor nos diga, mira, es tan bueno que en 100.000 kilómetros no le vas a tocar nada. Eso te da seguridad, porque contiene ese vehículo todos los detalles analizados para que no te deje a la vera del camino. Pero Pedro habla de un ser que es perfecto, que es poder en sí mismo. Él tiene poder para que tú no claudiques en la fe. Su plan de salvación es perfecto y Él ha dado los elementos para que el creyente pueda ser fiel. La palabra es clara cuando nos dice esto y debemos revisarlo. Sea amable y vaya a Efesios capítulo 3, el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Puntualmente, Pablo cierra con una doxología similar a la de Judas esta parte de la epístola y habla de un Dios que es poderoso para hacer las cosas en nosotros mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos.
Entonces, cuando vivimos una vida endeble, inconstante, que raya el umbral contra la caída definitiva, el pecado y el abandono de la fe, ¿cuál es el problema? El problema es el que dice Judas: tú no estás aferrado al Dios que tiene poder para que tú no caigas y no abandones la fe. El problema no está en Dios, el problema está en vos, en mí. Sea amable y vaya a 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El poder de Dios nos ha capacitado con todo lo suficiente para mantenernos en la santidad, para mantenernos en la fidelidad y para no negar la fe. Es necesario que entendamos que Judas apunta al poder del Dios al cual debes estar aferrado. Y quiero cerrar este primer punto diciéndote: ¿estás en un tiempo de debilidad? ¿Estás en un tiempo en donde consideras la posibilidad de abandonar la vida cristiana? ¿Has atravesado tiempos en donde dices: esto es el Evangelio, ¿para qué lo quiero? ¿Alguna vez se te ocurrió tirar la Biblia enojado sobre la mesa? ¿Alguna vez se te ocurrió levantarte a la mañana y decir: ¿qué le voy a orar a Dios si Él nunca me escucha? ¿Alguna vez se te ocurrió decir: pero qué tanto aferrarme a Cristo? Voy a hacer la mía, la vida es mía. Arrepiéntete en esta mañana. Dios nos ha salvado con el propósito de que nos aferremos a Él hasta que Cristo venga, sin apostatar de la fe. En segundo lugar, la palabra es clara en darnos el segundo punto: el propósito de la preservación. Es para guardarnos sin caída. Y la figura conectiva entre el primer punto y el segundo es que Dios tiene poder para guardar. Nos lleva a la idea de un gran cofre imposible de violar. La perla preciosa que hay adentro nadie la puede robar. Los ataques externos no lo pueden transgredir. El poder de Dios hace que el verdadero creyente esté guardado. ¿Usted tiene algo que vale mucho para usted? ¿Lo guarda? ¿Cómo lo guarda? ¿Dónde lo guarda? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que usted toma? La mayoría de las personas va a la caja de seguridad de un banco y no es tan seguro. Otros buscan cajas fuertes, solo saben los códigos, algunos. Todas las medidas de seguridad humana pueden ser violadas, de una u otra forma. Algunas son más fáciles, otras son más difíciles, pero todas pueden ser violadas. Pero la caja que tenemos en Cristo, los hijos de Dios, no puede ser violada. Y esto debe ser un motivo de gozo en esta mañana. El propósito de la preservación de los creyentes es que seamos guardados sin caída. La palabra guardados es una expresión griega que literalmente significa preservar o vigilar.
es que Dios está vigilante. La palabra nos habla en el antiguo pacto. Los ojos de Jehová están abiertos de día y de noche sobre su pueblo. Los salmos nos hablan de que Dios preserva a su pueblo, protege a su pueblo, defiende a su pueblo. Puedes cotejarlo en el Salmo capítulo 12, versículo 7, si eres tan amable. Salmos 12, 7. Dice así la palabra del Señor: Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. De una generación caída, de una generación maligna, de una generación aborrecedora de la santidad, de una generación aborrecedora de Dios, de una generación aborrecedora del reino, de esa generación Dios promete que guarda a su pueblo. Sea amable y vaya a Proverbios, capítulo 3, versículo 26. Proverbios 3, 26. Pero y entonces, pastor, cada vez entiendo menos. ¿Por qué me la mando a cada rato? Lee la carta de Judas. Proverbios 3:26 dice: porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Ese es el Dios que guarda. Y es el Dios al cual Judas nos anima a aferrarnos. El verdadero creyente puede ser librado y es librado de la caída. Y entonces hay algo que tenemos que considerar. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces Dios falló conmigo porque yo caí el mes pasado en un pecado. Que no se refiere a esa caída. Juan se refiere en la primera carta, el capítulo 2, a esas caídas. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero entonces, cuando vinculamos Juan y Pedro, está contemplado ambas caídas. La caída de Juan es la caída que puede tener repetitivamente un creyente que pelea contra el pecado. Pero hay un abogado que está defendiéndonos y que nunca permitirá la última caída. La salvación no se toca, la salvación no se pierde. Un creyente puede pelear contra el pecado, pero no va a experimentar la caída de la cual habla Judas. Es la caída en la apostasía, es el hecho de volverse de la fe, es el hecho de que un cristiano pueda negar la fe habiendo sido un verdadero creyente. Es imposible porque el diseño de la salvación es un diseño planificado por un Dios perfecto que es poderoso para guardarnos sin la caída en la apostasía. Ese es el contexto del párrafo. El Señor mismo había hablado de esto claramente en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Si es tan amable, cotéjelo usted. Juan capítulo 10, 27 al 29. El Señor mismo dice lo siguiente. 10, 27 de Juan dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Somos guardados en Cristo. Los que han recibido una fe salvadora están protegidos por un Dios que es poderoso para guardarnos sin caída. No podemos caer de la salvación, no podemos negar la fe, los verdaderos creyentes.
Podemos resbalar, sí. Podemos recibir la angustia de la derrota en nuestra lucha contra el pecado 1, 2, 3 y 10 veces, sí. Pero no caeremos nunca de la verdadera fe salvadora. Esta fe es una fe de naturaleza eterna que no puede ser destruida por el ataque de Satanás. Dios es poderoso para guardarnos de esa caída. Por eso el Señor dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es que el plan de la redención de Dios, en esa muestra de amor del Padre para con el Hijo y del Hijo para con el Padre, en que el Padre le entregó al Hijo una obra y el Hijo aceptó realizarla y la cumplió en la cruz, en medio de ese amor está su pueblo, en medio de ese amor está la redención de los escogidos y estamos guardados en la eficacia de esa redención. Es por eso que cuando Pablo le escribe a los de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, por amor al tiempo voy leyendo yo, dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que uno cae? ¿Hasta que uno resbala? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El ser guardados en Cristo es tener la capacidad, por el poder de Dios, de no negar la fe. Todo esto habla de que es imposible comprobar que un apóstata fue salvo verdaderamente y después se volvió. Pretender decir eso es forzar a Dios a que camine marcha atrás. Él no lo hace. Su palabra es clara. Somos llamados en esta mañana a aferrarnos al Dios que nos preserva de la caída. Él tiene poder para hacerlo. Y quiero en esta mañana invitarte a la reflexión. Dime, mi amado hermano, ¿te sientes seguro en la fe que crees? La medida de la seguridad de tu fe, la fe que tú crees, es la medida en la que estás abrazado al Dios que evita tu caída. No siento ganas de leer, no siento ganas de orar, dudo de lo que la palabra dice, dudo de lo que se predica, dudo de lo que es la doctrina. Revisa si estás aferrado o no al Dios que te libra de la caída. Él te puede librar de caer. Él lo hace con los suyos no claudican, los suyos no caen. El concepto de que un verdadero creyente se apartó y nunca volvió es un romanticismo humano sin base bíblica. Los verdaderos no se van para siempre. Los verdaderos pueden fallar, pero no de manera definitiva y final. Aférrate al Dios que diseñó preservarte hasta el día de la redención. Pero en tercer lugar, la palabra nos habla del resultado de esta preservación. El resultado de esta preservación es maravilloso, es glorioso. Y dice la palabra en la segunda mitad del versículo 24 de la doxología y en el versículo 25, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Pero en este tercer punto quiero hablar del resultado de la preservación.
Dios ha planificado en la eternidad escoger de la masa humana de pecadores a un pueblo propio para su gloria, y el resultado de la preservación es que cada uno de ellos termine en la gloria. La palabra presentaros es un término griego que significa literalmente establecer definitivamente, confirmar, constituir, instaurar. Habla justamente de que este Dios tiene poder para que cada uno de los verdaderos creyentes un día estén ante Él en su gloria. Esta es tu historia, mi hermano. Si tú no te gozas en esta mañana de que hay una promesa de que no caerás hasta el día de la instauración de la gloria final, no has entendido el Evangelio. Y posiblemente este sea uno de los motivos de que no te gozas en la salvación. La palabra es clara que el propósito de Dios es presentarnos ante Él, presentarnos delante de su gloria. Pero hay algo realmente estremecedor aquí. Acompáñeme, si es tan amable, a Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, el versículo 5. Dice así la palabra del Señor: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El punto es cómo Dios puede presentar delante de su gloria a alguien sin destruirlo. Lo que la palabra está diciendo es que el propósito del Señor es tan perfecto, su preservación de cada uno de sus hijos en este valle de lágrimas, en este tiempo terrenal, es tan perfecto que nosotros seremos presentados en su gloria sin ningún tipo de destrucción. Isaías está hablando del impacto que le provoca a él, como hombre pecador, poder ver al menos un destello hasta donde Dios permitió la gloria de él. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Sea amable y vaya a Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Dice así la palabra del Señor en Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Todos los que estuvieron frente a la manifestación de Dios experimentaron el temor que causa la gloria de la persona de Dios. Pero acá nos dice Judas que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. También en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 17, lo podemos leer. Juan tiene la misma experiencia. Apocalipsis 1, 17, dice así la palabra de Dios: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El impacto de la gloria de Dios es demoledor para una persona en pecado. Algo similar experimentó Pedro cuando estuvo pescando toda la noche
Y el Señor se arrima y muestra su gloria, llenando sus redes de peces, cuando habían estado toda la noche pescando, con un resultado negativo. Y lo que le provoca el impacto de la gloria del Señor y de su milagro allí, es que Él se arroje al mar. Me alejo de ti, yo soy un hombre pecador. Tanto Isaías como Ezequiel, como Juan, experimentaron su pecado que marca la distancia entre la gloria santa de la persona de Dios. Pero Judas habla claramente de que Él nos presentará delante de su gloria. La palabra dice sin mancha. Y este es el término que nos da la esperanza más maravillosa y bendita en esta mañana. Yo sé que la lucha y en el camino de la vida muchas veces nos frustramos por la derrota en nuestra mortificación del pecado. Pero el Dios eterno nos habla del resultado de la preservación. Y el resultado de la preservación es que Él es un Dios perdonador hasta el fin. Es por eso que la palabra te habla de que te aferres al Dios que es poderoso para presentarte delante de su gloria, sin que tú caigas. Y lo va a hacer sin que tengas mancha. Tiene conexión directa con el texto de Efesios 5, en donde habla de que el Señor va a presentar a su iglesia a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, si en esta mañana tú estás experimentando la frustración en la lucha contra tu pecado, aférrate al Dios que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte delante de su gloria sin mancha y con una gran alegría. Es imposible que un humano pueda estar seguro y disfrutar de que un día estará frente a la gloria del mismo Dios. No hay posibilidad de que esto sea real sin que haya una redención del cuerpo, sin que haya una resurrección final. El plan de la redención, el plan de la salvación es tan perfecto que Cristo mismo transformará nuestros cuerpos y serán cuerpos adaptables a la gloria. Podremos estar frente a Él en gloria. En esta mañana el Señor te habla y te dice a través de Judas cuál es el resultado de la preservación. El resultado de la preservación es que vamos a estar en la gloria con Él para siempre. Aférrate a Él. Gózate en la salvación en esta mañana. Aférrate al Dios que puede preservarte sin caída. Disfruta la verdad de que un día estaremos en gloria y nunca nos separaremos de Él. Él lo puede hacer, dice la palabra, con gran alegría. Y esta gran alegría es lo que va a enmarcar la relación eterna, donde no habrá tristeza, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Por eso Juan lo dice, este es el Dios que nos va a presentar delante de su gloria con gran alegría. Ya habremos pasado la lucha contra el pecado, las frustraciones de las caídas temporales, pero hay algo seguro: la preservación de Dios es hasta el momento de la alegría eterna. Su gloria, el fin eterno, la alegría eterna. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17 nos hablan de esto. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno,
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Se dan cuenta que somos guardados en Jesucristo? ¿Se dan cuenta que nuestra fe es para la eternidad? ¿Se dan cuenta que debemos aferrarnos a aquel que nos guarda hasta el día de la gloria? Dice, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es el resultado de la preservación. Dime, mi amado hermano, ¿esperas al Señor? ¿Te gozas en la salvación que tienes? ¿O vives reclamándole a Dios todo lo que no puedes lograr en este tiempo terrenal? ¿Vives en una constante rebelión para con Dios por lo que no puedes tener, por el sueño que no puedes cumplir? Aférrate al Dios que te guarda para presentarte delante de Él en su gloria con gran alegría. Los que somos preservados, entonces, somos llamados a vivir una vida de permanente adoración. Adoración al autor de nuestra preservación. Y ese es el último punto del sermón. Dice la última parte, o el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y esta es una expresión maravillosa. Dios tiene toda la gloria. Nada podemos nosotros sumarle, nada podemos darle que Él no tenga. Sin embargo, somos llamados a darle gloria, majestad, imperio, potencia, desde ahora y hasta el día de la eternidad. No está queriendo hablar de algo que tú le puedas dar para sumar a lo que Él es. Nada puede movilizar la perfección de su carácter, de sus atributos y de su persona. Habla de la actitud de la iglesia para con el Dios que lo preserva. La actitud de la iglesia es una actitud de permanente adoración al único y sabio Dios. Por eso dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Pero, y entonces, a ver, ¿cómo cierra esto? Yo no puedo atribuir, no puedo darle más gloria, no puedo hacer nada. Él es una persona perfecta, nada de lo que yo puedo dar suma a su persona. Pero, y entonces, ¿qué es dar gloria a Dios? ¿Cómo la iglesia se aferra al que nos preserva? Mire, Judas lo dice, pero cuesta verlo. El primer punto es que Dios para la iglesia debe ser el único Dios. El único Dios. ¿Cuál es tu Dios hoy? ¿Tu Dios es el dinero? ¿Tu Dios es el sexo? ¿Tu Dios es la fama? Ese es el punto de arranque para entender si estamos dando gloria al que nos preserva hasta que Cristo venga. Judas lo dice, al único, no hay otro. Dime cuál es el otro. Cada uno debe analizar en su corazón cuál es el otro Dios, aparte del único. Dios es único. Y la manera en la que la iglesia se aferra y glorifica al que preserva a la iglesia hasta el día de la eternidad es que sea para cada corazón el todo. Él es el único Dios. Tiene conexión directa con Deuteronomio 6 cuando Dios enseña a los creyentes a reconocerlo como único. Es al único al cual debemos amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con nuestra vida. Al único.
Y mi pregunta es, ¿cuántas cosas le niegas a Dios? ¿Está tu vida centrada egocéntricamente en tus placeres, en tus principios de vida y no en el mandato de Dios en su palabra? ¿Cuál es tu relación con Dios siendo Dios único? Único, único. No puede haber dos. Cuando en un corazón hay dos dioses, el resultado de esta triste ecuación es que el único que brilla por su ausencia es el único Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Cuando hay dos dioses, el que no está es el único que debe estar. La adoración es la adoración al único Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es tu Dios en esta mañana? Judas es claro, enseñándonos a adorar. La adoración arranca cuando en el corazón tenemos a un solo Dios. A un solo Dios. Ese es el Dios único y también es el Dios sabio. No necesitamos otro. Él es el único Dios. Y cierra él diciendo, Él es nuestro Salvador. Es único, es sabio, su plan es sabio. Y Él es poderoso para preservarnos, es nuestro Salvador. Entonces, solo Dios a través de la obra planificada en Cristo ha logrado justamente el trabajo por el cual se puede identificar a un Salvador. La salvación es de Jehová. La respuesta de los salvos que están siendo preservados es que le adoremos, dándole gloria. Esta expresión resume que tenemos al único Dios, el cual conocemos que sus atributos son gloria eterna. Al Dios único al cual nos debemos es el Dios amor, justicia, santidad, fidelidad. Cuando la palabra nos dice que a Él le demos gloria, es que atribuyamos a ese único Dios que gobierna nuestra vida y al cual estamos aferrados todo lo que Él es. El conocimiento profundo de los atributos y la entrega total a esa única persona resume la verdadera adoración. Eso es darle gloria. Es el reconocimiento de los atributos que constituyen a Dios. También dice que le debemos dar majestad. Y la majestad es asumir como seres limitados el reinado del Padre y del Hijo sobre todo lo que existe. Entonces, ¿cuándo la iglesia le da gloria? ¿Cuándo estamos aferrados de verdad hasta que Cristo venga? Cuando le conocemos, ahí le damos gloria. Él está habitando en nuestro corazón como el único Dios. Peleamos contra nuestros ídolos, vencemos los ídolos, derrotamos a los ídolos. No puede haber ídolos, es un único Dios y Salvador, pero del cual conocemos sus atributos y ante el cual nos sometemos como Rey de todo lo creado y de todo lo que existe. ¿Se entiende? Eso es lo que Judas dice. Así debemos esperar al Señor, en ese vínculo con ese Dios, conociendo los atributos y bajo la autoridad absoluta de su reinado en nuestra vida. Por eso dice majestad. Pero dice imperio. Y el imperio es el alcance de su reinado. Debemos vivir bajo la convicción de que Dios tiene alcance con su reinado en todo lo creado. Esto hace que nos sometamos en todas las circunstancias a Él.
Esto hace de que no lo cuestionemos a Él por nada que nos pase o permita que nos pase. ¿Cuál es el vínculo entonces con el Dios que nos preserva? Reconocer sus atributos, someternos a su reinado, ser conscientes del alcance de su reinado, pero también dice, no solo imperio, potencia. Potencia. ¿Qué quiere decir esto? Es el conocimiento profundo que tenemos de que el Señor hace con nosotros lo que Él quiere. Él tiene potencia. Entonces, ¿cómo cierra Judas? Invitándonos a que la iglesia espere al Señor aferrados al Dios que preserva en un acto de adoración. Adoración que se basa en el conocimiento profundo de sus atributos, en la sumisión absoluta a su reinado, en la comprensión de la expansión de todo lo que abarca su reinado y en que Él es poderoso para hacer con nosotros lo que Él quiera. Eso es darle gloria, a Él sea gloria. Pero la palabra cierra diciendo los tiempos de la adoración. Quizás haya algún creyente que es llamado a pensar, bueno, bien, cuando Él me dé lo que yo le pido, entonces lo voy a adorar. Y entonces me voy a aferrar a Él. Cuando Él haga lo que yo digo o quiero, entonces sí. La palabra dice ahora. Hoy, el hoy que aquí se presenta, es el momento inicial en donde Dios salva a un pecador para su gloria. Dios salva a un pecador para que le glorifique y le adore hasta el día que Cristo venga. El tiempo de la adoración es hoy. Por lo tanto, el Señor nos llama en este punto, y ya cierro el sermón, simplemente preguntándote, ¿tu vida es una vida de rendición, de adoración hoy? ¿O estás planificando adoración para el futuro? Cuando estés acomodado, cuando tengas en tu vida lo que planteas y deseas y quieres. La adoración es hoy. Y adorar, dar gloria a ese Dios, es reconocer que lo que tienes, lo tienes porque Él quiere que lo tengas, y lo que no tienes, también no lo tienes porque Él quiere que no lo tengas. Pero hay un cierre que es estremecedor y conecta el hoy con la eternidad. Dice, a Él sea, o acabamos de leer, majestad, imperio, potencia, gloria, ahora y por todos los siglos. Amén. La relación de adoración y de glorificación de la iglesia con el Dios que la preserva es una antesala de la adoración final. La diferencia es que la adoración final será sin los limitantes de nuestro cuerpo carnal, que tiene que ser glorificado en la resurrección. Pero la adoración final recibe el destello, la proyección de lo que la iglesia reconoce de Dios y obra para la gloria de Dios hoy. Dicho de otra manera, los que han de terminar adorando a Dios en el cielo son los que primero han pasado por la adoración de ese Dios en la tierra. No hay uno que pueda estar en la gloria adorándole si primero no supo adorarle mientras estaba luchando contra el pecado y en la carne. Es hoy la adoración de ese Dios. Puede en esta mañana haber una persona aquí que todavía no está en amistad con Dios. Puede haber una persona en este auditorio que realmente no espera al Señor porque no tiene a Cristo y todavía está muerto en sus delitos y en sus pecados. Esto quiere decir que no está seguro, esto quiere decir que no está preservado por Dios hasta el día de la eternidad, simplemente porque vive en rebeldía. Sabes, si tú no has recibido a Cristo aún, si estás en rebeldía, no estás bajo la cobertura, la protección de un Dios que te llevará al cielo, a la eternidad. El llamado del Señor en esta mañana es: ven.
Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor llama a los pecadores que reconocen su pecado y que aborrecen su pecado para que crean en Él, para que confíen en Él y para que echen sobre Él ese pecado. Pidan perdón, porque el Señor, de esta manera, es la manera en la que Él salva. Y de esta manera, si hay alguien en este lugar que todavía no está seguro de ir al cielo, arrepiéntase y pida perdón a Cristo en esta mañana y recíbale como su Señor y Salvador. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has acompañado a cerrar la epístola de Judas. Gracias porque nos sentimos felices de estar guardados en Jesucristo y estamos guardados en Él hasta el día en que Él se manifieste. Tu palabra nos dice que seremos manifestados con Él en gloria. Tu palabra nos ha enseñado de que Dios es poderoso para presentarnos delante de su gloria sin mancha y con gran alegría. Y Señor, vamos camino a ese tiempo de el gozo completo, final, perfecto. Pero mientras tanto estemos en esta tierra, clamamos para poder vivir aferrados al Dios que nos preserva, en una vida de rendición, de lucha contra el pecado, de triunfo para con el pecado, y en una vida de adoración permanente, reconociendo tu gloria, tu majestad, el imperio, la potencia, el alcance de tu reinado sobre nuestra vida. Señor, llévanos a vivir esta vida como iglesia, esperando la segunda venida. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.